Por eso es que yo no creo en esas dietas extremistas de una sola cosa o la otra. Yo esperaba que para estas alturas del partido yo ya hubiese estado practicando con ofrecerle eso a mis pacientes como una opción terapéutica para lo que tienen. Los de pobre dormir, los pacientes con sobrepeso, los pacientes que no hacen ejercicio. Y hoy tenemos un invitado excepcional, el doctor Juan Pablo Zambrano, médico cardiólogo, director del Hospital Jackson South, quien viene a contarnos de muchos temas muy interesantes de la salud cardiovascular. Doctor Juan Zambrano, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, y para nosotros realmente es un placer tenerlo aquí porque sabemos que ustedes trabajan en el área del Jackson South, que es una área de mucha influencia para los pacientes de aquí del área de Miami. ¿Cuál es la población que generalmente atiende este departamento aquí de cardiología? De acuerdo contigo, yo pienso que estamos en un área bastante bien ubicada. Tenemos la ventaja de tener acceso directo a los Cayos, todos los Cayos, Key West, el Middle Key y Lower Keys y Upper Keys, todos vienen para acá como uno de los hospitales de referencia. También tenemos todo el vecindario de alrededor. Tenemos barrios que están en mucha necesidad y con población que se favorecería de un buen cuidado cardiovascular. Y tenemos también el vecindario alrededor del hospital con clase que fluctúa entre hispanoamericana, americana y afroamericana. Así que tenemos una diversidad étnica muy favorable y todos los cuales se pueden beneficiar de un servicio cardiovascular como el que proveemos acá. Es una maravilla saber eso y digamos que el departamento de cardiología de aquí de este hospital, ¿cuáles son las patologías o digamos las enfermedades que comúnmente frecuentan acá en este hospital? Bueno, la enfermedad cardiovascular, como tú sabes, es sumamente prevalente, ¿no es cierto?, en el mundo entero y los Estados Unidos no es una excepción. Miami, por ser una ciudad tan cercana a Sudamérica, ¿no es cierto?, hay quienes la consideran la capital de Sudamérica, ¿no?, y Centroamérica, tiende a tener una mezcla, ¿no?, ese melting pot que tiene una mezcla de mucha gente, y actualmente hay mucha migración también de otros estados hacia Miami por el crecimiento que ha tenido. Por tanto, la patología es sumamente variada, desde cosas que uno estaría acostumbrado a ver en los países de desarrollo, ¿no es cierto?, como enfermedades congénitas extrañas que han pasado de desapercibidas de niñez hasta la adultez y las tratamos y las vemos acá, hasta enfermedades mucho más complejas, de enfermedades genéticas que son raras y que también las vemos acá, y también, como quien dice, las variedades más comunes, ¿no es cierto?, el garden variety de casos, como son la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica, pero tratamos todo ese espectro cardiovascular, lo que hace nuestra vida más interesante y también challenging a la vez, ¿no? Por supuesto, bueno, doctor Zambrano es un médico cardiólogo intervencionista y digamos que eso hace un poco la diferencia de la cardiología general. Muchas personas en nuestra audiencia seguramente no entienden bien, digamos, la diferencia de la cardiología de intervención. ¿Nos podría explicar un poquitico específicamente en su especialidad como cardiólogo intervencionista cuáles, digamos, son los pacientes que se tratan bajo su especialidad? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Sí, mira, nosotros, gracias a Dios, acá en Jackson South tenemos un grupo excelente de cardiología que cuenta con cardiólogos no invasivos y cardiólogos invasivos. Durante nuestro entrenamiento, todos los cardiólogos pasamos por un proceso de exposición a la cardiología invasiva, lo que son los cateterismos cardíacos, lo que son los procedimientos invasivos de otro tipo con catéteres, y algunos de nosotros decidimos especializarnos en esa área que se llama el intervencionismo, que desde que yo me especialicé para acá ha seguido evolucionando. De hecho, el intervencionismo, llamémoslo, yo siempre bromeo y digo que somos los plomeros humanos, ¿no es cierto? Trabajamos con todos los tipos de tuberías y sistemas de circulación del corazón, no solamente el sistema cardíaco, pero también el sistema vascular periférico, no solamente el sistema arterial, sino el sistema venoso. Pero eso varía un poco entre un intervencionista y otro. Actualmente hay intervencionistas que se dedican más a extenderse en ese sistema vascular, como lo hice yo, es decir, yo aparte de ver enfermedades coronarias, las que causan infartos, las que causan anginas, las que te causan este dolor al pecho debido a obstrucción de las arterias del corazón, aparte de tratar esa enfermedad desde los casos
ambulatorios y subagudos, hasta los casos extremadamente agudos como de infartos de miocardio, nosotros tenemos también pues, la posibilidad de tener que tratar otras patologías de la circulación, llamémoslo enfermedad vascular periférica, que es tan prevalente también, y enfermedades de las venas también, que causan muchos problemas, más que nada sintomáticos, y de la piel y de heridas o úlceras, ¿no? En cuanto a la parte de otros intervencionistas, hay otros quienes hacen más intervenciones estructurales. Por ejemplo, si hay agujeros en el corazón lo pueden cerrar. Por ejemplo, si hay válvulas que cambiar, antes se cambiaban con cirugía abierta, ahora se pueden cambiar a través de catéteres. Entonces, ese aspecto del intervencionismo ha evolucionado mucho. Pero en el caso mío, yo me dedico más a la parte coronario y vascular periférico, ¿no es cierto? Y tenemos un servicio bastante interesante y extenso, cuya complejidad ha evolucionado durante los últimos 12 años que llevo acá en el Jackson South, y probablemente en un futuro, gracias a la potencial adición de cirugía cardiotorácica, pueda continuar evolucionando, ya que tendríamos ese soporte cardiotorácico necesario para ciertos procedimientos de más alta complejidad. Bueno, doctor Zambrano, y recientemente leí un artículo muy interesante donde ustedes aquí en el Jackson South, en compañía del equipo de emergencias y de cardiología, usted liderándolo, pudieron salvar la vida a un caballero que tuvo un ataque cardiorrespiratorio abrupto en un momento en que realmente no pensaban, porque era un paciente que estaba saludable, que lucía saludable, que se encontraba haciendo ejercicio, y gracias a la oportuna atención de las personas que estaban al lado y de ustedes, pudieron, digamos, salvarle la vida. Y es un testimonio muy hermoso que se puede encontrar en las noticias, pero quería preguntarle a usted cómo nosotros nos preparamos como personas de a pie para poder salvar la vida de esas personas que de pronto entran en un paro cardiorrespiratorio de un momento a otro. ¿Qué podríamos recomendarle a esas personas? Bueno, creo que cada vez más y más, especialmente el Colegio Americano de Corazón, ¿no es cierto? La American Heart Association, la Asociación Americana de Corazón, recomienda que haya más educación en lo que se llama reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? Es lo que nosotros le decimos en inglés con las insignias CPR, ¿no es cierto? Y cada vez hay más concientización y gente que sabe cómo aplicarlo y cómo usarlo y de qué manera asistir a esos pacientes. Por supuesto, la clave está en notificar inmediatamente cuando un evento como esos ocurre para buscar ayuda, ya que gracias a Dios en un país como este, el sistema de emergencia es muy bueno y bastante rápido, ¿no es cierto? Y marcando el 911 se activa el sistema de emergencia y inmediatamente pues los rescatistas acuden, o bomberos, como los quieran identificar, acuden a la ayuda del paciente con los aparatos necesarios para esto de acá. Otra cosa que ha ocurrido también es que ahora hay desfibriladores portables en muchos lugares públicos, como por ejemplo aeropuertos, en ciertos moles, y eso hace que cuando alguien colapsa, ya sea con un assessment o una evaluación que pueda hacer cualquier bystander, ¿no es cierto?, una persona que está ahí al lado, pueda decidir si esa persona necesita una asistencia, ¿no es cierto? Si tiene pulso, pues no necesita, se puede poner el desfibrilador y el desfibrilador analiza inmediatamente la situación que se encuentra el paciente, e incluso si está en un ritmo caótico, el desfibrilador lo puede sacar de ese ritmo caótico. Es decir, que esto a nivel de salud pública ha progresado bastante, pero yo creo que tener un entendimiento de en qué consiste la reanimación cardiopulmonar para todos, para nosotros, para nuestros hijos y para las personas que tienen cualquier tipo de educación, ya sea en las escuelas y en los colegios, es algo que es muy importante, porque esos bystanders que están cuando alguien colapsa pueden ser los que hacen la diferencia de que un paciente sobreviva o no, ¿no es cierto? En el caso de este paciente en particular, sí, era un paciente que saludable, ¿no es cierto? Descubrimos después que tenía una enfermedad de la sangre que se llama policitemia vera, y esa enfermedad de la sangre a veces hace que la sangre esté como un poquito más gruesa de lo normal y predisponga a estos problemas. Probablemente algún tipo de predisposición genética también él puede haber tenido, pero sí, el team, tanto aquí en el Jackson South como en muchos otros hospitales de la ciudad, funcionan bajo un network que se llama el STEMI Network, y el STEMI Network stands for ST Elevation Myocardial Infarction. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST es el infarto de miocardio en el cual una arteria se ha cerrado por completo, está 100% ocluida. Y si ese es el caso, tenemos entre 30 a 90 minutos para abrir esa arteria, porque como dicen, tiempo es músculo.
Entonces, esos sistemas a lo largo de todos los Estados Unidos y aquí en Miami con varios hospitales, nosotros participamos de ellos acá en el Jackson South, inmediatamente que alguien llega a la emergencia con un paro cardiorrespiratorio, encuentra un electrocardiograma que sugiere la posibilidad de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, nuestro team de enfermeros y de técnicos, y en el caso un intervencionista, ya sea yo o quien esté en la guardia en esa ocasión, pues vienen, asisten, entran a esa arteria, abren la arteria, restablecen el flujo y eso totalmente cambia el pronóstico del paciente en cuanto a la sobrevida que pueda tener. En el caso de este señor fuimos muy exitosos y todo salió muy bien y logramos descubrir una patología que él tenía que no se la sabía hasta ese entonces y son esos casos de lo que uno dice, la verdad que vale la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo. Qué maravilla y muchas gracias por eso, porque de verdad que necesitamos esas redes para poder salvar tantas vidas aquí en la Florida. Doctor Zambrano, cuando una persona pudiera identificar cuáles pudiéramos decirle son los signos de alarma que pueden decir, son los que puede sentir antes de tener un infarto. Bueno, yo creo que lo clásico no siempre es lo mismo que lo que ocurre en todos los pacientes, pero lo clásico tiende a ser un proceso en el cual hay una opresión en el pecho, ¿no es cierto? Esa opresión en el pecho está asociada muchas veces con una irradiación que puede ir hacia la mandíbula o hacia el estómago o hacia el brazo izquierdo. Muchas veces se asocia con síntomas de falta de aire, muchas veces se asocia con síntomas de sudoración y el paciente realmente se siente mal. Hay ciertos infartos que tienen presentación más digestiva, ya que se sientan justamente en el músculo que separa el estómago del tórax, y entonces los síntomas son náusea, vómito, dolor de estómago. Entonces, en el paciente apropiado, con ciertos factores de riesgo, eso debe llevar a que busque inmediatamente una atención médica. Una vez más, vuelvo al sistema de las redes de emergencia que existen. Es mucho mejor llamar a ellos, ya que ellos tienen la capacidad de asistir inmediatamente y estabilizar al paciente, tratarlo con medicamentos apropiados, hacer el diagnóstico apropiado y no perder tiempo en el que un familiar pueda traer al paciente hasta acá y todos esos minutos se pierden en el que se puede comenzar a trabajar con el paciente y notificar a la emergencia de la llegada del paciente con un caso de este tipo. Pero esos son los síntomas típicos. Desgraciadamente, no todos los pacientes tienen síntomas típicos y hay muchos pacientes, se ve más en mujeres interesantemente, que tienen síntomas que son un poco diferentes de lo típico. Hay personas que dicen que les duele la mandíbula o que les duelen los dientes o que les duele entre las paletas de la espalda, las escápulas, en la mitad de las paletas tienen dolor. Hay personas que tienen dolores en los hombros y entonces hay presentaciones muy diferentes para esto de aquí. Gracias a Dios, los test diagnósticos como el electrocardiograma permite diferenciar entre uno y otro y hay muchos imitadores que pueden parecer como esto, pero cuando tienes la duda es mejor estar seguro y acudir a un lugar donde te puedan evaluar inmediatamente y sacar de esa duda de riesgo y prevenir pues, un evento muy serio. Antes de llegar allá, porque muchas veces, digamos, si ya somos un paciente de cardiología establecido, que tenemos una enfermedad crónica, que estamos recibiendo tratamiento, pues digamos que podemos estar mucho más alertas. Pero digamos que la población general, doctor Zambrano, que no está muy clara en que pueda tener una patología cardiovascular, como en el caso, digamos, que era un paciente diferente a lo normal este paciente, ¿cómo podemos recomendarle a las personas que consulten o como una persona sana, cuál sería, digamos, la guía para que estas personas sepan que su corazón está saludable antes de llegar a enfermarse o si no padecen de ninguna otra patología crónica? Sí, yo creo que los sistemas de salud pública cada vez más estimulan a la población a que siempre deben tener un chequeo médico. Por ejemplo, el sistema de nosotros ahora ha creado una policy en el cual todos los médicos tienen que ser chequeados una vez, o todos los empleados de este sistema del Jackson tienen que ser chequeados una vez al año por un médico primario para que este determine en qué situación se encuentra en cuanto a la salud en general. Menciono esto porque muchas veces el factor de una persona con dolor al pecho puede tener un patrón de riesgo mucho más alto que otra. A lo que me refiero con eso es a la presencia de factores de riesgo. Y la presencia de factores de riesgo que han sido determinados hace muchísimos años en estudios epidemiológicos y continúan evolucionando es la presencia de presión arterial elevada, la presencia de azúcar elevada, la presencia de colesterol elevado, las personas que fuman o incluso que utilizan vaping con nicotina, los de pobre dormir, los pacientes con sobrepeso, los pacientes que no hacen ejercicio e incluso en ciertas ciudades del planeta polución y cosas así también juegan un riesgo. El estado
postmenopáusico o la edad del hombre y de la mujer con unos 10 años de diferencia también pone en una situación. Por tanto, la persona a más factores de riesgo, los factores de riesgo no son aditivos, son multiplicativos. A más factores de riesgo, a mayor riesgo se encuentra de tener un evento. Y por eso es apropiado hacer ciertos estudios de evaluación y de estratificación, llámelos un simple electrocardiograma y un examen físico, llámelo un estrés test para ver cuál es su condición física y su respuesta al ejercicio, ya sea test más avanzados como por ejemplo tomografías computarizadas para ver si hay calcio en las coronarias, o test aún más avanzados que ya son de tipo invasivo, y dependiendo de eso determinar en dónde se encuentra el paciente en cuanto a riesgo. Desgraciadamente, una de las cosas que no perdona nunca es la genética. Y cuando nosotros venimos de padres que han tenido esos riesgos, ya sea padre, madre, abuelos o abuelas, tenemos un riesgo un poco más alto que los otros. Así que yo pienso que eso es lo importante. Yo creo que en esto juegan un rol no solamente los cardiólogos, no solamente los médicos en general, pero incluso la educación de nuestros hijos en las escuelas, la importancia de los usos de sustancias como el cigarrillo o el vaping, la actividad física, ¿no es cierto?, el mantenerse siempre físicamente activo. Creo que también más allá de las escuelas y más importante los padres, porque los padres somos quienes les enseñamos a nuestros hijos el bien comer, el hacer ejercicio, el cuidarnos de las cosas importantes, el seguir las citas en los médicos. Y realmente la juventud aprende mucho más por lo que ve que por lo que se le dice, ¿cierto? Entonces pienso que todo eso juega un rol importante. Claro que sí, un importante mensaje, sobre todo en el tema del avance con la salud pública, de cómo empezamos a tener esas generaciones mucho más saludables. Doctor Zambrano, hay algo que siempre me parece muy importante que las personas sepan, porque cuando hablamos de salud cardiovascular siempre relacionamos básicamente el corazón, como que como población general pensamos en ese tipo de patologías. Lo que muchas veces no sabemos o no conocemos es que la salud cardiovascular como tal comprende lo que nos comentaba inicialmente, la salud, digamos, arterial, la salud venosa, pero esas enfermedades o esas patologías no son tan conocidas. Las personas del común, a menos que las sufran, no conocen, por tanto no conocen los signos de alarma, no saben cómo consultar, no saben. ¿Cuáles, digamos, podrían ser esas enfermedades o patologías que usted nos pudiera contar para que las personas pudieran estar buscando o pendientes o alertas de signos de alarma de este tipo de enfermedades? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Sí, el campo cardiovascular es un abanico sumamente grande, y yo creo que en la parte vascular, que es una de mis pasiones aparte de la parte cardiológica y coronaria, hay dos grupos bien diferenciados. Un grupo es el grupo de la enfermedad arterial periférica, ¿no es cierto? Clásicamente la que causa los dolores en las piernas al caminar, que nosotros conocemos médicamente como claudicación, y que es una gran imitadora también, porque mucha gente que veo yo a diario me dicen, no, es que tengo un problema en la rodilla, que me duele al caminar y lo que tiene es mala circulación en la pierna. No, que tengo un problema en la cadera, que me molesta al caminar y realmente es un problema de la circulación. Es decir, hay dolores o síntomas musculoesqueléticos que son imitadores de la típica claudicación, que es cada vez que tú caminas una distancia, usualmente la misma distancia, tienes un dolor que afecta el nivel de obstrucción en la arteria. Por ejemplo, si es en la arteria de la pierna, usualmente son las pantorrillas. Si es en debajo del nivel de la aorta, que es el gran vaso del abdomen que llega hasta abajo hacia la pelvis, entonces pueden ser las caderas o las nalgas. Entonces, esos síntomas típicos de claudicación usualmente aparecen a cierta distancia o con inclinación, desaparecen cuando tú descansas y una vez que resumes la actividad física vuelven a venir. Esa es la típica claudicación. Desgraciadamente eso no pasa del 30 al 40% de los pacientes. Muchos de los pacientes tienen síntomas que no son clásicos. Y lo importante de la enfermedad vascular periférica no es el hecho de que te duelen las piernas al caminar o que puedas terminar perdiendo un dedito por una amputación o incluso una pierna por una amputación. No, el problema es la compañía que trae. Esa coexistencia es la que la hace peligrosa y la que la hace también la capacidad de detectarla. Por ejemplo, en un simple examen físico en el cual tú chequeas los pulsos en las piernas y puedes determinar que por mala circulación de las piernas, este paciente está a más riesgo de tener un evento cardiovascular en general y que puede ser más agresivo desde el principio, tratándolo para evitar esto de aquí. Ahora bien, en los procedimientos que yo hago como intervencionista, ¿no es cierto?, el plomero humano, en esos procedimientos nosotros somos capaces en ocasiones de poder
destupir o de abrir esas arterias que están ocluidas y de esa manera darles mejor circulación, ya sea en un cuadro agudo en el cual tú eres capaz de salvar un pie o una pierna, o en un cuadro crónico en el cual haces que ese paciente que antes iba a visitar a sus nietos que quedaban a 4 cuadras todo el tiempo y no lo podía hacer porque le dolían las piernas, ahora puede ir y llegar sin ningún problema porque ya los dolores en las piernas no existen, ¿no es cierto? Eso en la parte arterial. La parte venosa es muy, muy diferente y tiene que ver con el sistema de circulación de retorno. No tiene que ver con la llegada de sangre a los tejidos, aunque también puede afectar la perfusión de los tejidos o la llegada de oxígeno a los tejidos, pero tiene que ver con el retorno. En muchas personas tienen una tendencia a tener una dilatación en las venas. Esta dilatación en las venas usualmente se las conoce como varices, se ve mucho en las piernas y muchas personas, debido a ciertos factores, muchos de ellos familiares, por ejemplo, sus padres los tuvieron, sus madres los tuvieron, a factores físicos como por ejemplo el embarazo, mujeres que han sido multíparas y han tenido 4 o 5 embarazos, entonces ellas han tenido que cargar con un peso uterino y eso ha hecho compresión en las venas para el retorno, entonces dilata las venas, o por algún tipo de trauma o por algún tipo de trombosis que tuvieron, entonces tienen una enfermedad de las venas y ese problema de las venas puede ser también tratado con ciertos procedimientos en los cuales se puede ayudar a que esos síntomas mejoren. El extremo de la enfermedad venosa es cuando hay úlceras debido a mala perfusión y eso también puede ser tratado con este tipo de procedimientos. Y otro, dentro del abanico de la enfermedad venosa, también en la enfermedad tromboembólica, que es una causante de muerte muy importante, en la cual ciertos pacientes, ya sea por un problema mecánico y a veces también genético de predisposición a formar coágulos, un poquito diferente que lo que estábamos hablando de la parte arterial y coronaria, pueden formar coágulos en las piernas y estos coágulos pueden viajar a los pulmones y producir embolias pulmonares y cosas por el estilo, para lo cual, por ejemplo, nuestro equipo también está equipado en el tratamiento agudo de las embolias pulmonares, pero este es un capítulo completamente diferente que no nos queremos meter en eso ahora. Definitivamente un tema muy amplio, doctor Zambrano, pero sobre todo muy interesante para que como audiencia, como población general, aprendamos a identificar esos signos de alarma y a consultar tempranamente esperando no llegar a un cuadro agudo. En general, yo quería preguntarle, en el paso de los años, usted lleva más de 20 años practicando y como cardiólogo, como profesor universitario, como director de departamento, ¿cuál ha visto usted que ha sido la evolución de la enfermedad cardiovascular aquí en los Estados Unidos o cuál ha sido su experiencia? ¿Estamos hacia la mejoría, estamos yéndonos de mal en peor? ¿Cómo ve usted el comportamiento de las enfermedades con el paso del tiempo? Bueno, mira, yo creo que no puedo decir que estamos perdiendo la batalla. Puedo decir que estamos entendiendo la enfermedad mucho mejor. Puedo decir que desgraciadamente los problemas económicos y sociopolíticos impactan a países que tienen menos recursos en general. Los Estados Unidos es como decía en un momento, especialmente donde vivimos nosotros en Miami, es como un melting pot. Tenemos mucha migración, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera existe un nivel de conocimiento muy variado en el espectro. Sin embargo, diría yo que el país como tal se preocupa de que todas las personas que tenemos la suerte de vivir acá podamos aprovecharnos de los recursos que este país tiene. Y muchas veces te diría que nosotros podemos tratar a un paciente desde el problema más complejo hasta el más simple sin que eso represente un costo en absoluto para el paciente cuando es absolutamente necesario por cosas agudas. Pero pienso que siempre hay algo más que podemos hacer por ellos, siempre hay un poco más de educación que les podamos dar y entonces, si bien todavía sigue siendo la enfermedad cardiovascular la causa número 1 de mortalidad en los Estados Unidos y en el mundo, yo pienso que hay esperanza porque hay entendimiento. Yo creo que tú ves mucho aunque todo el mundo dice que hay más tendencia a que la gente esté sedentaria y esté en los aparatitos jugando en la casa y todo lo demás, también hay una tendencia a gente corriendo más, yendo a los gimnasios, haciendo ejercicio, preocupándose de su estado físico y todas esas cosas que yo creo que son muy favorables. Creo que el entendimiento de la alimentación, de que nosotros somos lo que comemos, también es algo que ha sido también bastante más marcado. Yo creo que muchas veces antes el que no sabe no teme y entonces ahora muchas veces sabemos qué podemos hacer. Algunos quizás no lo hacemos más proactivamente como los otros lo hacen, pero pienso que hay mucha esperanza. El avance realmente en la tecnología, en la inteligencia artificial, la capacidad de edición genómica que existe ahora,
con enfermedades que pueden ser curadas. Ya se hizo la primera curación de la enfermedad de la hipercolesterolemia familiar hereditaria. Ya hay la primera modificación de un gen que puedes modificar y de esa manera puedes curar la enfermedad por completo, lo mismo que se hizo en el sickle cell. Así que yo creo que hay mucha esperanza para adelante, hay bastante acceso en este país. Nos falta mucho por hacer y yo pienso que las instituciones como el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Corazón están sumamente involucradas en continuar en este proceso de enseñar, de difundir y de ayudar para que esto se vuelva una realidad, ¿no? Claro que sí. Y con respecto a eso que usted nos dice del avance de tecnología, no quiero pasar la oportunidad sin preguntarle a usted, que es uno de los pocos cardiólogos que hace el tema de las células madre en cardiología, que nos explique un poquito de ese tema, porque veo que son muy pocos los especialistas que hacen eso y como cardiólogos, usted es uno de los que aparece allí. Quisiera que nos contara de qué se trata. Bueno, desgraciadamente para quizás desilusión tuya y de los que escuchan, no es algo a lo que me dedico actualmente. Fue una etapa muy, muy hermosa de la vida en la cual pude participar con el grupo de investigadores en la Universidad de Miami, con el doctor Joshua Hare y Alan Hellman en ese momento, y pudimos hacer todos los experimentos iniciales en humanos utilizando células madre y tuvimos unos resultados muy alentadores. Desgraciadamente, con el pasar del tiempo y todos estos años, estamos hablando de que esto es... ya, imagínate, en el 2007 comenzó esto de acá, o en el 2008, y lo hice del 2008 al 2012. Para acá no ha sido algo que se ha traducido a una aplicación en el campo médico en lo que respecta a corazón. No quiere decir que las células madres no tengan muchos beneficios en muchos otros aspectos de la medicina, ¿no es cierto? Y continúan siendo estudiados. Pero desgraciadamente, esa que se llama investigación de traducción, ¿no es cierto?, de la mesa de laboratorio al campo, a la mesa de donde está tratando el paciente, no ha llegado allá todavía y los estudios han sido bastante limítrofes. El concepto de atrás es muy interesante. La posibilidad de crecimiento de células cardíacas ha sido posible. La integración de esas células cardíacas y el reemplazo del tejido muerto o fibrosado por células cardíacas es algo que ha resultado solamente parcialmente. Y yo pienso que las entidades que controlan research no han abandonado la posibilidad de que esto todavía sea algo que en el futuro funcione, pero en este momento no se encuentra. Yo esperaba que para estas alturas del partido yo ya hubiese estado practicando con ofrecerle eso a mis pacientes como una opción terapéutica para lo que tienen, y no se ha dado así. Muchísimas cosas se han modificado en cardiología, numerosos medicamentos han avanzado y la manera como podemos tratar pacientes ahora no tiene nada que ver como lo tratábamos hace 10 años, pero desgraciadamente la parte de células madre no ha llegado a cumplir las expectativas que se tenía de ellos todavía. Doctor Zambrano, hoy en día tenemos una onda de las redes sociales, de tanta información, que a veces no sabemos a quién seguir con las recomendaciones. Hay unas dietas keto que son muy ricas en grasa, o hay otras que dicen que es solo proteína. Entonces a veces es complicado como personas normalmente entender cuál es la recomendación, porque hay muchos expertos en las redes y no sabemos. ¿Usted cómo podría recomendar a una persona que pueda nutrirse, alimentarse o seguir recomendaciones de verdad profesionales para que se conserven saludables? Lo de la alimentación y la nutrición es un tema sumamente complejo. Las entidades que controlan, que rigen y que recomiendan en cuanto a alimentación tuvieron unas guías de recomendación recientemente publicadas, serán menos de 2 años que fueron publicadas, y tratando de un poco de tratar de que esta desinformación pueda ser un poco más dirigida, ¿no es cierto? Yo diría que el poder usar el dicho de que todo en exceso es malo es algo que es muy aplicable, ¿no es cierto? Todo en exceso es malo. Por algo existen 3 grupos de alimentos, ¿no es cierto? Las grasas, las proteínas y los carbohidratos. El problema es que encontrar un balance en eso de ahí es muy difícil. La parte socioeconómica juega un rol importante porque siempre, históricamente, los carbohidratos son mucho más baratos que conseguir que lo que son las proteínas e incluso las grasas en combinación, ¿no? Pero pienso yo que nunca fui de la idea, desde la época de la dieta de Atkins, que era solamente proteínas y grasas,
que era algo eso que pudiese ser saludable. Una de las cosas que ocurre cuando hay un exceso de ingesta de grasas es que el tracto digestivo se enlentece y muchos pacientes comienzan a tener problemas con constipación y con cosas por el estilo porque no le provees las fibras que necesita el cuerpo para poder llevar a cabo este proceso. Ha sido probado, de hecho, que el contacto de grasas animales con el intestino favorece a ciertos problemas que tienen que ver con inflamación y con cambios celulares que pueden ser predecesores de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, eso se lo sabe desde antes. Tampoco creo que los pacientes deben de ser vegetarianos, porque me parece a mí que si bien el vegetariano es lo ideal, es muy difícil poder cumplir los niveles proteicos que necesitas para poder formar músculos y para poder mantenerte bien solamente comiendo comidas vegetarianas, ya que tienes que seleccionar muy bien de dónde sacas las fuentes proteicas y las fuentes vitamínicas que no están, ciertos de los aminoácidos esenciales no se encuentran en los vegetales y sí se encuentran en ciertas proteínas. Diciendo esto, pienso que siempre hay que tratar de, cuando se trata de proteínas en la alimentación proteica, hay que preocuparse de comer las carnes que sean más magras, menos grasosas, y de esa manera es un hecho que históricamente y médicamente la carne roja produce un poquito más de inflamación en reacción al cuerpo que lo que producen las carnes blancas en general. En cuanto a la parte del colesterol, ¿no es cierto? Esto es algo que viene siendo mencionado hace muchos años y el problema es que para todas estas cosas de nutrición es muy difícil individualizar y decir, generalizar, quiero decir, y decir sí, coman todo el colesterol que quieran. Sin embargo, yo no veo nada de malo, aunque si tú te pones a pensar cuáles son las fuentes más altas en colesterol, todos los mariscos, no el pescado no se considera ahí, todos los mariscos, todos los productos lácteos, leche, mantequilla y queso que sean más del 1%, todos los productos que derivan de la yema del huevo, no la clara del huevo, pero de la yema del huevo, ¿no es cierto? Y las carnes rojas y sus derivados. Esas son las fuentes más ricas en colesterol. Pero si estamos hablando de una persona que tiene un colesterol completamente normal, un balance de todos estos alimentos puede ser parte de la dieta diaria de esa persona sin problemas. Sin embargo, hay pacientes que tienen problemas de colesterol para comenzar o problemas de aterosclerosis para comenzar. Y si esas personas no hacen un ajuste en sus alimentos y en la proporción de colesterol que comen en relación a los otros alimentos, van a tener mucha mayor dificultad para poder alcanzar las metas de los niveles de colesterol que se ha probado y que se recomienda y que se sabe que tienen una relación totalmente lineal con el riesgo de eventos coronarios y eventos cardiovasculares en general, infartos cerebrales, infartos del corazón y problemas de la circulación de las piernas. Se sabe, es directamente correlacionado. Es decir, que si tú tienes un colesterol malo, llamemos el colesterol LDL, y lo tienes en 200 cuando normalmente debería estar por debajo de 100, y pretendes comer lo mismo que come una persona que tiene un colesterol LDL de 50, vas a encontrarte con el problema de nunca poder llegar a la meta, aunque tomes pastillas para que te ayuden. 40% del colesterol circulante depende de lo que comemos. Y entonces, en ese momento, yo pienso que hay que tener un cierto grado, guiado un poco por los primarios, guiados un poco por el sentido común, en el cual hay que preocuparse de no excederse de esas cosas, de grasas y de carnes y de cosas así, no solo por el contenido en colesterol, sino también por el contenido inflamatorio y por el efecto carcinogénico que pueda tener las grasas animales en nuestro organismo si se vuelven una parte dominante de nuestra dieta. Es por eso es que yo no creo en esas dietas extremistas de una sola cosa o la otra. También es importante saber, sí, decimos hay que comer 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, pero al mismo tiempo tienes que entender que hay pacientes renales, por ejemplo, que no pueden hacerlo porque no pueden tolerar una sobrecarga de proteínas porque sus riñones no serían capaces de manejarlo. Entonces no puede ser una sola ley para todo el mundo, tiene que ser una cosa dirigida por tu médico primario o por tu nutricionista o por el médico que está manejando tu parte. Doctor Zambrano, excelentes recomendaciones con respecto a la nutrición. Y quisiera ya para cerrar que usted nos dijera qué recomendaciones podemos darle a la población general, a la audiencia general que nos está viendo hoy para cuidar su salud cardiovascular. Yo pienso que lo más importante, si uno lo quiere resumir en una sola recomendación, está en el ejercicio. Ejercicio es la clave de la longevidad. Hay que hacer ejercicio, hay que hacerlo apropiadamente, hay que hacerlo en el momento apropiado. Desgraciadamente vivimos en una ciudad que es muy caliente
y mantenerse hidratado es sumamente importante para de esta manera prevenir el hecho de que una deshidratación pueda hacerlo pasar un mal momento. Y otra cosa importante es no hacer ejercicio inmediatamente después de comer. Deben de pasar por lo menos 2 horas después de haber comido, ya que el sistema digestivo ocupa casi el 60% del trabajo del corazón inmediatamente después de comer, así que se debe esperar por lo menos 2 horas después de comer para comenzar algún tipo de ejercicio, quizá mejor al principio del día o al final del día cuando hay menos calor para eso. Pero esa es la clave. El envejecimiento es causado por la pérdida de la masa muscular, que se llama médicamente sarcopenia, y el ejercicio es capaz de aumentar esa masa muscular y así mantenerte metabólicamente activo y evitar muchos de los problemas que estábamos conversando hasta ahora. Doctor Zambrano, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Vive Mejor con Paola Ballesteros por Florida News, la nueva forma de ver las noticias.